Hay una sutil pero fundamental diferencia, aunque solamente es enunciativa, entre lo que es el Evangelio del amor y la religión. Obviamente, la religión es segundo momento, es cómo se organiza, se institucionaliza el hecho de fe. Cristo nos ha revelado en su presencia una manera de ser en el mundo, mediado por el amor. Esa es la novedad, definitivamente. Que Dios se manifiesta por amor, hace una opción por amor. Y lo que Dios hace en toda su vida en la presencia de Cristo es amar. Y nos dice, si ustedes quieren ser de los míos, ámense. Ese es el camino. Esa es la experiencia de vida. Pero usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver con todo esto el tema de la religión? Que es ya una estructura más organizada, donde hay un culto, hay un rito, hay tiempos sagrados, lugares sagrados, una institución, una estructura también, por supuesto, clerical, que media esa relación de amor entre los hombres y entre Dios y los hombres. A veces confundimos ámbitos, por eso es importante clarificar esto. Uno cree que está más cerca de Jesús porque está en la estructura religiosa, aunque no necesariamente eso le lleva al amor. En otras palabras, usted puede ser muy devoto, pero si le falta amor, le falta el corazón de su ser, definitivamente. No es cuestión de cumplir o no cumplir con la religión. El Evangelio es claro, es cuestión de amar, de hacer las cosas con amor. Padre Pablo, ¿cómo podemos entender estos dos caminos que sin dudas se entrelazan permanentemente? Por lo menos ese es el ideal. La religión no debería separarnos del amor, pero tantas veces gente tan devota, tan cumplidora, a ver, tantos curas, tantos obispos, tantas monjas, que pueden ser muy cabales en su opción religiosa, pero carentes de amor. Así es, ¿no? El capítulo 13 del Evangelio de San Juan, que estamos viendo este día, domingo, empieza en el capítulo 13, ¿no? En la segunda parte, diríamos, del Evangelio de San Juan, ¿no? La hora de Jesús, ¿no? Los primeros 12 capítulos nos hablan de este ministerio de Jesús, ¿no? Él va sanando, curando, va preparando precisamente este camino, ¿no? De la hora de Jesús. San Juan es un texto riquísimo, muy lindo, muy profundo, muy espiritual, también muy teológico, y nos revela de una forma un poco sistemática, ¿no? La presencia de Jesús, ¿dónde? En el mundo. Concretamente, ¿dónde? En una cultura, ¿no? Una cultura concreta, con un solo Dios, ¿no? Una cultura monoteísta. Entonces, ahí, lo que tú decías, Padre Sandro, aparece esta imagen de la religión, ¿no? Este Dios que ha venido a estar entre nosotros, ha querido quedarse entre nosotros. Y eso lo tenían bien claro los judíos, ¿verdad? Y al tener claro eso, empieza con Moisés, un poquito hacemos una retrospectiva, para decirle, organízame al pueblo y que tenga estas estructuras. Pero tiene que haber una estructura especial para mí, ¿no? Esa es la estructura ya religiosa, la del templo, ¿no? La de lo sagrado, la de lo mítico inclusive, para tener esta estructura y esta realidad. Y Jesús vivía en esa realidad. ¿Qué es lo que hace Jesús en el capítulo 13? La última cena. Lava los pies, ¿no? Pero está en la cena judía, una estructura de religión, ¿no? Y todos estaban acostumbrados a eso, una estructura religiosa. Ya va a venir y tenemos que celebrar la Pascua de los judíos, ya va a venir, ¿no? El día tal y tenías que celebrar su estructura. Y Jesús rompe esas estructuras, ¿no? Pero lo rompe tan sutilmente que ya para la última cena, que era la estructura, el estadio, digamos, de la máxima perfección, diría yo así, de esta presencia de Dios a través de la Pascua, rompe tan sutilmente que se levanta, no dice nada y empieza a lavar los pies. Y rompe ahí la estructura de iglesia y religión. Hagan esto en memoria mía, les dice, ¿no? El lavatorio de pies, sean humildes. ¿Para qué? Para que luego, en esta parte que estamos viendo este domingo, pueda decir, hijos míos. Y esta palabra, ¿no? En el versículo 33, hijos míos, me queda poco tiempo, pero en este tiempo les estoy enseñando a romper estructuras para amar. Estructuras sí, tal vez sociales, estructuras religiosas, estructuras del templo, y sin embargo, dice, ¿no? Con este rompimiento, digamos, de la estructura, hijos míos. En un evangelio nos dirá, ya no los llamamos siervos, sino amigos, pero San Juan va más allá.
nos dice hijos míos. ¿Por qué? Porque el Padre conoce al Hijo y lo quiere amar. Y creo que eso es lo que nos está faltando un poquito en ciertas estructuras, ¿no? Mentales, sobre todo, ¿no? Dejarnos amar para hacer una donación del que sabe amar, ¿no? Y creo que me quedo con eso, ¿no? Ser donación del que sabe amar. Es muy fuerte lo que nos dice el Padre Pablo, realmente es verdad. Cristo cuando irrumpe en la historia, Él tiene una opción clarísima de revelarnos el amor de Dios. Si bien es parte, no podemos desligarnos de las estructuras humanas, cultura, tradición, religión, estructuras económicas, sociales, políticas, sino, viviríamos en un caos, en un sinsentido. Pero muchas veces estas estructuras se vician y el Padre Pablo nos dice con claridad, a veces esas estructuras se encallan en nuestra cabeza y no somos capaces de no solo atravesar esas estructuras, sino sobre todo purificarlas como lo hizo Jesús. Jesús no vino a pelearse por pelearse, vino a renovar esas estructuras caducas alrededor del templo, alrededor de las tradiciones judías que en muchos casos pura apariencia, en muchos casos superficial, en muchos casos, como él mismo habla de estos representantes de la ley, les gusta poner cargas pesadas a sus hermanos, pero ellos no mueven un dedo para cumplirlas. Por fuera están reluciendo, por dentro están podridos. Por eso el énfasis y la contundencia de la que nos habla el Padre Pablo debe ayudarnos también sobre todo, a repensar esas estructuras que muchas veces son chalecos de fuerza, que no nos permiten sentir esa frescura del Evangelio que se renueva en el tiempo. Esa frescura del Evangelio que se manifiesta en la presencia del Espíritu Santo, que da vida, que constantemente está sacudiendo nuestra vida para que, sí, podamos entender, vivir, experienciar la novedad de Dios. Usted sabe qué estructuras le atan. A veces en el sinsentido, a veces en la apariencia, en lo superficial, y repito, también estructuras religiosas, que es bueno cambiarlas. El Papa Francisco, en primera de las encíclicas que escribió, nos dice, olvídense de eso, que así siempre ha sido y así siempre tiene que ser. El Evangelio es novedad de vida, permanentemente. Padre Jaime, cuando Jesús habla de la gloria, ha llegado el tiempo. El Hijo del Hombre será glorificado. Está hablando de la cruz, está hablando del culmen de su opción, está hablando de, como alguna gente lo entiende, de estar por encima de los demás con majestad y poder. ¿De qué nos está hablando cuando Jesús ahora con claridad dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado? Vemos en el Evangelio de hoy día la humildad de Jesús, como mencionamos, el lavatorio y los pies a los apóstoles, y su deseo es cumplir lo que él entendía que era el plan de Dios el Padre, para incluir a todos en su familia. Y Jesús, consciente de la oportunidad de ofrecerse y imitando un amor que, estableciendo un amor que es más allá de lo que alguien ha visto en un libro, es la base de lo que es nuestro deseo de entregarnos, es amar como Jesús ha amado. Y podemos ver en la acción de Cristo aceptando la muerte en la cruz, no solamente la tortura y los insultos que él recibió sin protestar, podemos ver que su deseo era glorificar a Dios el Padre hasta el último momento de su sufrimiento. Y Dios el Padre entonces, al ver esa acción de Jesús,
el Padre glorificó a su Hijo y intercambio, Jesús deseando que todos vieran en su manera de vivir como estaba indicándoles a todos de su relación con Dios el Padre. Recordamos varios momentos cuando Cristo se separó de sus discípulos para establecer, para continuar contacto con Dios el Padre. Cristo vino no con su propio plan, sino el de Dios el Padre. Y podemos reconocer de que toda la creación tiene el propósito de glorificar a Dios. Todo que es parte de existencia en este mundo tiene la capacidad de glorificar a Dios. Tenemos que respetar la creación como obra de Dios, nuestro Padre, y sabemos de descuido que estamos sufriendo y al continuar mencionando de Dios como sobre todo, todos podemos participar en esta acción de glorificar a Dios, nuestro Padre, en comunión con toda la creación, ¿no? La gloria de Dios es que el hombre viva. Sin embargo, la posibilidad de que el hombre viva y viva hasta la eternidad es una opción, hoy más que nunca, humana al estilo de Jesús. Hay una sabia, no solo frase, yo diría una categoría en las tradiciones africanas que dice, yo soy si tú eres. Y es muy diferente al mundo occidental, moderno, donde yo soy y nada más cuenta. Y los demás son en cuanto me son útiles y serviles. Dos lógicas totalmente diferentes de vida. En estas otras tradiciones, yo soy si tú eres, es que no soy yo primero por encima de los demás, yo soy con los demás. Y Cristo asume de alguna manera ese espíritu, porque Él renuncia a su condición divina para ser uno como nosotros. Renuncia al poder que seguramente los discípulos estaban esperando por parte del Mesías, pero se pone a lavar los pies, es decir, siempre en servicio para con los demás. Entonces la gloria de Dios es que el ser humano viva, pero en esta dimensión, viva con la naturaleza, con el cosmos, con el otro, con la trascendencia. Pero realmente para entender esa visión y explicitar de nuestra forma de vida, uno tiene que estar en comunión con Dios. Dios ha glorificado a Cristo, porque su entrega es la certeza de que la opción de Dios realmente ha sido el otro, o sea, nosotros. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Por qué le das tanto poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, a pesar de la traición del hombre. En el desierto, acuérdese de ese pasaje. Olvidemos a Dios, hagamos un becerro de oro y convertiremos nuestra fe en una idolatría. Pero Dios perdona, siempre perdona, para reencauzar el camino de salvación, porque ese es el camino de salvación. Yo soy, y los demás, sálvese quien pueda, ahí no hay salvación. Yo soy, en cuanto tú eres, hay salvación real, auténtica, racional. Por eso es importante lo que decía el padre Pablo hace rato, cambiar estructuras desde aquí, desde la mente, desde el corazón, para que la novedad de Dios sea realmente posible en nuestra vida. Padre Esteban, el núcleo del Evangelio, el núcleo también de este pasaje que nos presenta San Juan, es el amor. El amor tiene tantas connotaciones, tantas maneras de entenderla. Algunos dicen difícil de definirla, algunos dicen es el sentimiento más puro. En la opción de fe, ¿cómo podemos explicar qué es el amor? El amor también es una enfermedad muy bonita, una experiencia de vida personal. Pero fíjense cómo Jesús, en este sermón de la despedida,
pone todo de sí, la mejor enseñanza, las mejores ideas, y no solamente se queda en el gesto de palabras, sino que también va al gesto de la práctica. Sabía muy bien Jesús que todo lo que estaba inculcando en las personas, en los discípulos, en la gente que los rodeaba, sabía muy bien que esto le iba a costar la vida. Por eso, con un gesto tan sorprendente que en la Semana Santa lo hemos vivido, y Jesús se pone a lavar los pies a los discípulos. Una enseñanza que solamente podía haberlo hecho él desde el punto de vista desde esa época donde se vivía, donde solamente el esclavo podía hacer eso. Pero él lo hace con tanta libertad y con tanta naturalidad, no porque realmente él necesitaba hacerlo, sino porque realmente eso sentía desde su enseñanza, desde su propia vida, de lo que había estado pasando en ese tiempo de su vida pública, de su enseñanza. Por eso, más adelante San Juan en las cartas nos mostrará que este gesto iba incluido también en lo que iba a ser la institución de la Eucaristía, lo que celebramos domingo tras domingo. Probablemente este gesto del lavatorio de los pies es el resumen de todo lo que ha sido él, la enseñanza de lo que es el amor. El amor, la entrega total, sincera, desinteresada. Este es el amor de la fe, este es el amor de la entrega. Y esto viene a mostrarnos Jesús no solamente desde su vida personal, sino el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Abba, que viene también a mostrarnos el amor hacia la humanidad, el amor y la entrega total, sin dependencia de nada, saliendo de nuestros, como dicen ustedes, el tema de los esquemas que hay, de aquello que tal vez puede trancarnos, y tal vez el peligro de no poder ver un poquito más de lo que nos enseña la palabra de Dios y quedarnos sencillamente como una interpretación para la vida personal diaria o en ese momento. Va mucho más allá. Hoy de veras, nuevamente, esta imagen de Jesús donde lava los pies a los discípulos, donde se muestra plenamente como un gesto, y fíjense, seguramente lo vamos a ver más adelante, el tema, hagan esto. Los que los reconozcan por esto a ustedes, que los vean hacer esto entre ustedes. ¿Será posible hacer un mundo así? Es el desafío definitivamente. El Señor nos dice, no hay amor más grande que aquel que da la vida por los suyos. Y no es cuestión de, dar la vida, no es cuestión de ofrecerse para sacrificio, no, día a día, en cada decisión. El Padre Esteban con tanta emoción nos habla de lo que significa el servicio. ¿Usted se ha dado cuenta la magnitud de poder apoyar en la familia alguna vez, en el servicio cotidiano, doméstico? Lo que significa sentarse con el hijo para hacer la tarea, perder el tiempo, entre comillas, y escuchar sus ingenuidades, sus anhelos, sus sueños. ¿Se ha dado cuenta cuán importante es escucharle a su esposa en sus frustraciones, o a su esposo en sus decepciones, en sus fracasos, a su hermano, a su amigo, a su compañero de trabajo? Eso es amor. Es tener la capacidad de, como Jesús, de ponerse ahí abajo para hacer el trabajo que nadie quiere hacer. Escuchar, entender, comprender, animar. Porque el mundo de los triunfadores, los que están aquí arriba, es tan apetecido, tan cómodo. Pero el mundo de los de abajo, no estoy hablando de categorías solamente económicas, posiciones existenciales. Nadie lo quiere hacer. Pero imagínense, ese camino Dios lo ha elegido. Por eso, el amor de Jesús no es sentimiento solamente. Lavar los pies, ponerse la toalla, hacer aquello que nadie quiere hacer, estar con los que nadie quiere estar. Ese es el amor. Ese es el amor cristiano. Ese es el amor sagrado. Para que quede claro, ese es el amor que salva.
Y si usted quiere salvarse, ame. Ame como Dios nos ha amado. Vamos a una pausa. Regresamos con Evangelio y Vida.